Hola, muy buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santos y en este vídeo os traigo una partida súper interesante que realmente me sorprendió mucho cuando me puse a buscar todas las partidas de Carlsen en la Carlsbad, porque es una partida que Carlsen jugó con tan solo 11 años y como vais a ver, ya no solo es que el tío meta prácticamente todas las jugadas buenas durante toda la partida, sino que realmente se ve cómo entiende la posición perfectamente ya a tan temprana edad. La partida empezó con D4, D5, C4, E6, caballo C3, alfil E7. Como ya os he dicho, creo que la estructura Carlsbad principalmente viene del gambito de dama. Es decir, después de C por D y E por D, pues vamos a llegar a esta posición en la cual pues el negro tiene ese peón de C y el blanco el peón de E, o viceversa. Por supuesto, también puede ser el negro el que tenga el peón de E y el blanco el peón de C y que hayan desaparecido los otros. Tras C por D y E por D, pues ya estamos en esta estructura que tanto nos interesa. Poco a poco durante la serie voy a ir comentando más y más dónde creo que debe ir cada pieza colocada, etc. Por ejemplo, una cosa súper importante, en mi opinión, en la estructura Carlsbad es esta diagonal de aquí y esta diagonal de aquí. Por lo general, quien consiga dominar esas diagonales va a obtener una posición bastante buena. Es decir, digamos que la posición ideal para los alfiles de las blancas serían F4 y D3 y la posición ideal para los alfiles de las negras sería F5 y D6. Lógicamente esto no es tan fácil porque hay más peones que están volando, más piezas que hay que colocar y no le puede dar prioridad solo y exclusivamente a esto. Carlsen siguió con caballo F3, caballo F6 por parte de Hammer, alfil G5, desarrollando el alfilito. Realmente cuando el alfil de las negras está en E7 y en concreto en este tipo de posición tampoco es tan importante esta diagonal porque es más difícil que el negro vaya a conseguir un ataque sobre el rey de las blancas. Por ejemplo, en esta partida ya nos podemos fijar de que Carlsen es verdad que podía haber jugado quizás un orden más preciso, ya que el caballo de G1 por lo general es la última pieza que desarrollas, ya que nunca queda tan claro si prefieres desarrollarla por F3 o E2, mientras que digamos que el alfil de C1 casi siempre lo vas a querer poner en D3 y el alfil de C1 por lo general vas a saber ya si lo vas a poner en F4 o G5. C6, E3, alfil 6, hasta aquí todo desarrollo normal de piezas. Alfil de 3 ya jugada muy importante, controlando la diagonal. Por ejemplo, alfil 6 ya considero que aquí es un pequeño error, quizás más precisa sería jugar con alfil F5 ya aprovechando que el blanco al haber hecho caballo F3 pues no le ha dado tiempo a hacer alfil D3, digamos, ¿no? No ha llegado ahí tan rápido con la jugadita alfil D3 y como digo, después de alfil F5 ya si el blanco quiere hacer alfil D3, el negro podría cambiar alfiles y ese cambio de alfiles casi siempre le viene bien al negro, ya que luego más adelante hay muchas razones, pero para empezar que el alfil de por sí no tiene tan buenas casillas, el alfil D3 te está atacando un poco y además cuando exista un ataque de minorías, siempre que hagas D4 la casilla C4 va a estar más débil al no existir este alfil de D3, etc. Alfil E6 en cualquier caso fue la jugada elegida, alfil D3, caballo BD7, dama C2, colocando aquí la dama, el alfil, presionando aquí, hasta aquí todo jugadas normales, H6, alfil H4, torre C8, apuntando un poquillo a la dama, enroque y enroque. Y aquí es la primera posición en la cual ya, digamos, ambos bandos están enrocados y el blanco tiene que decidir cómo quiere jugar. Cosas que hay que tener en cuenta. Para empezar podríamos tener en cuenta cuál es el contrajuego de las blancas. ¿Cómo quiere jugar aquí el blanco? ¿Qué rupturas tiene? Rupturas que se nos pueden ocurrir. E4, G5 es un punto de ruptura completamente absurdo, pero es un punto de ruptura. Y sobre todo el más importante en esta posición es B5. B5, el típico ataque de minorías con torre B1, B4, A4, B5, intentar comer en C6 para que de esta manera o el peón de C6 quede débil cuando el negro haga B por C6 o el peón de D5 quede débil porque el negro no ha retomado en C6 con el peón sino con una pieza y por lo tanto también ha abierto la columna B, etcétera. Contrajuego del negro. Bien, por lo general el contrajuego del negro en este tipo de posiciones no está tan relacionado con una ruptura de peón, sino más bien con colocar las piezas bien e intentar realizar un ataque, como digo, con las piezas. Esto suele ser posible cuando colocas un caballo en E4. ¿Cuál es el problema de la posición del negro? Si os fijáis, tanto el alfil de E6 como el alfil de 7 están tapando la columna E en esta posición, con lo cual hace bastante más difícil
que el negro vaya a conseguir suficientes piezas controlando la casilla de 4. Si os fijáis, el blanco tiene tanto el alfil como el caballo como la dama apuntando a ese punto de 4. Si este alfil de 6 y el de 3 se hubieran cambiado, ya el negro solo necesitaría hacer torre 8, quitar el alfil para ser capaz de conseguir esa jugada tan deseada que es caballo 4. Así que, teniendo en cuenta esto, ya nos podemos empezar a fijar que quizás sea una estructura cashback que en concreto le está favoreciendo un poco al blanco, porque los planes de las negras son un poquito más difíciles de encontrar. La jugada que hace Carlsen ahora es muy importante y es también importante que entendáis por qué hace esta jugada y no otra. La jugada que elige es torre a B1 para preparar B4. Un error bastante típico es hacer A3 para preparar esta misma jugada. Esto no tiene demasiado sentido por bastantes razones. Para empezar, cuando hagas B4 y B5, la torre en A1 no va a estar tan activa como estaría en B1, porque básicamente cuando se abre esta columna va a estar en A1 aquí chocando con el peón de A3. Otra cosa más importante es que cuando hagas B4 te van a hacer A6 y por mucho que te hagas torre B1 no vas a poder hacer B5 si no haces la jugada A4, con lo cual probablemente vayas a tener que hacer torre B1 y luego A4 para acabar haciendo B5. Es decir, imaginaos que aquí el negro hace una jugada al azar, como podría ser torre 8, hacemos B4 y nos hacen A6. Ya no podemos hacer A4 porque nos comen a este tío. Y torre B1 no está amenazando B5 porque nos lo siguen controlando con 2 y vamos a tener que hacer A4 de todas maneras. Por lo tanto, cuando queréis hacer un ataque de minorías, por supuesto depende siempre un poco, pero no empecéis con A3. Empezad con torre B1 casi siempre. Estamos ya amenazando B4. Lógicamente, si nos hacen A5, entonces A3 sí que es una jugada muy a tener en cuenta. La diferencia ahora es que cuando hagamos B4 ya este peón no se va a poder colocar en A6, por lo tanto no habremos perdido tiempo de hacer A3 y luego tener que hacer A4. Dama C7 por parte de Hammer, B4 ya llevando el peón un poquito más cerca, controlando la casilla C5. Una ruptura también que tiene el negro muchas veces es la ruptura C5. Lo que pasa es que por lo general cuando hagas esta estructura te vas a quedar con peones en lado y muchas veces el negro no quiere esto. Después de B4 no se amenaza todavía B5 porque hay mucha presión en la columna C. Lo que sí se amenaza es ir colocando poquito a poco las piezas, llevando para acá, quizás el caballo, luego preparar un B5, quitar la de B5, etc. ¿Qué hace Hammer en esta posición? Hammer ya ve que su posición no es agradable, como digo, no tiene un plan fácil, no es fácil hacer caballo 4, le han evitado el plan de C5, así que decide, mira, para evitar el ataque de minoría voy a colocar este peón en B5 muy rápido, e incluso si me deja, voy a hacer rápido caballo B6 y caballo C4, y realmente en este tipo de posiciones, si el negro consigue llevar un caballo rápido a C4, cierra la columna C, con lo cual el peón de C6 deja de ser una debilidad. Y creo que aquí Carlsen ya empieza a demostrar un gran entendimiento de esta posición con cómo juega la misma. Hace la jugada 4, la cual no tiene mucho misterio realmente, es una jugada que simplemente planea presionar el punto de B5 para forzar la jugada 6. Lógicamente el negro no debe hacer B por A4 ya que después de caballo por A4 se le quedan los peones muy débiles. El caballo del blanco es el que está llegando a C5, la casilla C4 ya no es tan débil como antes porque es una casilla mucho menos estable al haber desaparecido el peón de B5. Por lo tanto, el negro se ve forzado a hacer A6 y aquí viene una jugada súper importante que hace Carlsen en esta posición y que considero que es muy clave para obtener la ventaja. Hace la jugada A5. Jugada A5 cuya ideas son varias. Para empezar, fija una debilidad en A6 a largo plazo, la cual puede ser atacada si un caballo acaba llegando a C5. Y lo que es más importante, considero, es que controla la casilla B6 de manera que evita que el propio caballo de las negras se consiga sostener correctamente en la casilla C4. De manera que llegamos a esta posición y ahora hay que ver de nuevo cuáles son los planes de cada uno, porque la posición lógicamente ha cambiado mucho su carácter, el flanco de dama se ha cerrado completamente y por lo tanto tenemos que ver qué hacemos. El blanco tiene aquí dos maneras, considero, de seguir. La primera es jugar tranquilamente, de hecho lo que hizo Carlsen, intentar colocar su caballo en B3, intentar luchar por la casilla C5, quizás cambiar el alfil de casillas negras, doblarse en C, intentar presionar en C6, etc. Y la otra manera que tiene de jugar es preparar la casilla E4, la jugada E4 en condiciones favorables. Por lo general, cuando te han hecho B5, la jugada E4 gana mucha fuerza, ya que luego el peón de C6 queda mucho más débil que cuando el peón está en B7, la casilla C5 también está débil, etc. Hammer hizo alfil G4 y Carlsen dijo, bueno, no quiero que me doblen F3, voy a hacer caballo de 2 y de paso voy acercando poquito a poco ese caballo a la casilla C5. Alfil D6
Y Carlsen de nuevo no se lo piensa dos veces y dice, mira, voy a hacer alfil G3, cambio directamente ese alfilillo y así la casilla C5 va a ser más accesible en un futuro. ¿Cómo debe jugar aquí el negro? Habéis pensado, bueno, la casilla C4 está débil, tendría mucho sentido hacer una jugada del estilo caballo E8 para intentar llevar el caballo ya muy rápido, si me comen como ya está llegando. ¿Cuál es el problema? El problema es que realmente el blanco tiene otra idea aquí, es que es jugar con F4 y las piezas, si os fijáis, se empiezan a quedar bastante atrás. La del negro, el alfil este te lo van a echar, no está claro dónde lo vas a colocar y aquí el negro tiene realmente muchos problemas. Con lo cual podéis pensar, bueno, vale, entonces mejor vemos primero y a comer hacemos caballo 8. Sí, esta es una manera bastante mejor de tomar la posición, pero en cualquier caso la posición seguiría siendo bastante favorable a las blancas. Después de una jugada como F3, el alfil tiene que ir a E6, caballo 2 y caballo F4, si os fijáis son las piezas de las blancas las que están mejor colocadas. El caballo en C4 tampoco haga ninguna maravilla y el blanco va a seguir ahí con un G4, quizás incluso un rey F2 toro H1 o simplemente preparar la ruptura de 4. En cualquier caso, la posición de las piezas de las blancas es bastante más agradable. El peón de B4 es prácticamente intocable, mientras que el peón de A6 siempre va a ser una debilidad a largo plazo. Hammer decidió hacer una jugada más normalita, simplemente torre 8, la cual es una jugada que tiene, digamos, una concesión importante de cara que ya este caballo no va a poder acceder a la casilla C4 casi nunca. Ya la casilla C4 solo se puede acceder de la casilla D6 y para acceder a la casilla D6 prácticamente solo podías ir por E8, con lo cual tras hacer la jugada torre 8 este plan de las negras queda prácticamente descartado o simplemente para realizarlo el negro va a tener que perder demasiado tiempo. La partida continuó con torre FC1, colocando la torre ya aquí en la columna C y ya amenazando quizás algunos truquitos con caballo por D5 si el caballo de F6 se quita, etc. Torre 7 por parte de Hammer y Carlsen aprovecha la clavada que tiene aquí sobre la dama y el alfil para hacer caballo B3, aprovechando que este peón de B4 no puede ser tomado por esa misma clavada. Rey H8 de Hammer. Como veis, el negro tiene una posición molesta de cara que es muy difícil encontrar un plan para las mismas. Y ahora Carlsen dice, bueno, ¿qué pieza puedo seguir mejorando? ¿Cómo me gustaría mejorar las piezas? Y decide mejorar este caballo de C3. En este caso hace la jugada caballo 2. ¿Cuál es la de caballo 2? Defiende el peón de B4, lo cual no es tan importante, abre la columna C y se prepara para en un futuro quizás poder reciclar este caballo por C1 y D3 para entrar más fácilmente en la casilla C5. Una jugada que cumple prácticamente todo. Caballo B8 de Hammer, defendiendo un poquillo el peón de A6 y caballo C5 de Carlsen, que poco a poco va mejorando sus piezas. Caballo de 7, si os fijáis el negro está jugando esta posición de una manera súper pasiva y Carlsen decide cambiar este alfilito en F5. ¿Por qué cambiar el alfil en F5? A varias razones. Para empezar, porque la casilla de 3 no está mal para el caballo. También este alfil de G4, por mucho que fuera malo, es una pieza que puede llegar a defender las debilidades del negro. Esto realmente no es tan fácil de comprender, porque, como digo, puede parecer que el alfil de G4 es muy malo, pero en un momento, si llega a llevar un caballo a C5, el alfil de C8, por muy malo que sea, está defendiéndote la posición. Por lo tanto, no es tan, digamos, no es tan loco hacer esta jugada con el alfil F5. El alfil de D3, si bien es una pieza muy bonita, es una pieza que realmente no tenía mucha posibilidad de atacar ni el peón de C6 ni el de A6. Prácticamente para hacer eso tienes que colarte en C8 o D7 y no parece que eso pueda pasar pronto. Con lo cual la jugada del alfil F5, como digo, tiene bastante sentido. Y por, dama por, G6, dama F3, cambiamos una pieza por aquí y H por, y llegamos a esta posición en la cual ya queda muy claro que el negro de nuevo no tiene contrajuego, el caballo de B8 es una patata y el blanco se va a dedicar ahora a doblar aquí sus torrecitas, traer el caballo, traer la torre, intentar molestar al rey, ya sea también por la columna H que se acaba de abrir, como intentar presionar el peón de F7, el peón de F6, el peón de A6, etc. Si os fijáis, una posición que Carlsen está jugando muy tranquilo, con un estilo muy de Carlsen y que os recuerdo que es una partida que jugó cuando el tío tenía 11 años. Caballo por C5, torre por C5, caballo de 7, lógicamente quitamos la torrecita, dama de 6, si os fijáis el negro está más que nada esperando, haces torre C1 primero, porque si no el caballo se te queda aquí loco, así que primero hacemos caballo C1, dama F6 y de nuevo Carlsen hace una jugada muy buena y jugando de una manera muy tranquila. ¿Puedes quitar la dama de F3? Sí, la puedes quitar. ¿Hace falta? No. ¿Cambiamos en F6? Tampoco. ¿Para qué? Mejor que nos cambien a nosotros y así nos llevan un peoncito más al centro y nos mejoran un poco la estructura. Así que Carlsen hace tranquilamente caballo de 3 y pasa a este final que está prácticamente completamente ganado porque el negro tiene demasiadas debilidades y tiene una posición muy pasiva.
G5 por parte de Hammer, torre C1 presionando ahí el peón F6, el caballo se tiene que colocar en B8, que lógicamente es muy triste. Ahora no tiene tanto sentido colocar el caballo en C5, puesto que el caballo ya está en B8 y realmente con el caballo en C5 no lo tiene que mover, no tiene que mover ninguna otra pieza, sino que Carlsen prefiere seguir atacando los peones que ya están débiles. En este caso el peón más débil creo que es el de C6 porque es el más atacable. Por lo tanto, caballo E5, rey G7 no se puede tomar directamente porque existe esta clavadita sobre la torre, así que primero colocamos la torre en C5 para que la torre esté defendida y ahora sí que se fuerza a hacer torre a C7. No se puede hacer torre 6 porque existe el truquito de torre por D5 y la torre de C8 está en el aire. Con lo cual, torre F7 y aquí Carlsen ya con todas las piezas bien puestas dice es el momento de romper en el centro y hace la jugada de 4. D por E4 y F por E4. Se amenaza directamente ya la ruptura de 5, tras la cual la torre de C7 quedaría en el aire y por lo tanto sin la partida. Hammer decide echar ese caballito con la jugada de F6 y Carlsen ahora reagrupa su caballo hacia las nuevas casillas que han quedado débiles, en este caso la casilla F5. Caballo G4 con la idea de caballo E3, seguir también con D5, colocar este caballo en D5 que puede saltar a D6, etc. La posición del negro ya está completamente perdida, pero bueno, quedan pocas jugadas, así que os voy a mostrar la partida completa. H5, caballo E3, rey F7, caballo F5, amenazando ese caballito que vaya ya directamente a D6, rey E6, D5, rey D7. Es verdad que el negro ha llegado a defender el peón, lo que pasa es que viene este peón a D6 y se fuerza la torre a mover y mirad cómo están las piezas del negro. La torre no tiene casilla, el caballo no tiene casilla, este caballo es un crack. Y lo que hace ahora Carlsen es terminar de abrir la posición con la jugada de 5. Y es que tras F por E y torre por, este lado del tablero está prácticamente paralizado para las negras. Y el blanco ya está entrando con la torre, molestando con ese peón de D6. Y la posición es indefendible. Torre 8, torre 7, buena jugada. Torre por peón por. Y ese peón ahora dime tú quién lo para. Y es que después de torre 6 y torre de 1, a Hammer no le quedó más remedio que abandonar. Un verdadero partidón por parte de Carlsen, como digo, una partida que ha jugado prácticamente todas las jugadas del módulo, o sea, realmente ha jugado a un nivel altísimo y es la razón por la que os he traído la partida, ya no solo porque sea joven, sino porque realmente encima considero que es una partida realmente muy instructiva. Espero que hayáis aprendido, espero que hayáis disfrutado del Carlsen de 11 años y nos vemos en la próxima partida. Hasta luego.